Sí se escucha bien. Fuerte y claro, doctor. Listo, gracias. Entonces, para empezar, acerca del tema de correoretinopatías traumáticas, la academia nos pide, nos dice que hay que hacer una evaluación de pacientes postraumáticos. Nos da una serie de preguntas que son importantes hacer en caso de traumatismos oculares, como puede ser cuándo ocurrió exactamente la lesión, cuál fue el mecanismo exacto de la lesión, qué tan fuerte fue la lesión, anotar o ser bien objetivos en apuntar qué objeto fue el involucrado en la lesión, puede ser madera, clavo, cuchillo, si el ojo hubo penetración, en caso de ser afirmativo, de qué material estaba hecho este objeto, si es posible la presencia del cuerpo extraño intraocular, que si el paciente llevaba gafas o estaba cerca de algún vidrio roto, si llevaba alguna protección ocular, cirugías que le hayan hecho previamente, lesiones, entre otras. Nada más importante recordar la clasificación de trauma ocular, que ya nos la han comentado anteriormente. Nos dice que la literatura nos dice que Kuhn y colaboradores en 1996 juntaron las diferentes cantidades de clasificaciones que había y intentaron unificar en una misma, porque antes de esa había muchas clasificaciones, pero no fue hasta 1997 cuando Piramisi y colaboradores describieron por primera vez la terminología de Brinkman, que es pues la que nos rige actualmente, que es la que tenemos a mano izquierda. Ya nos lo han dicho, pues que es el BETS y nos divide el tramo ocular en cerrado o abierto y sus diferencias. Aquí pues un esquemita que también ya nos habían puesto en una clase previamente o en forma de diagrama. Y nada más igual esto lo saqué del libro de Retina in Vitro de la Asociación Mexicana de Retina en México, que habla de la terminología de Biermann, que es globo cerrado, globo abierto, el tipo, los grados de visión. Es bien importante hacer énfasis en observar cómo está la pupila, si es positiva o negativa, si tiene algún defecto pupilar aferente y la zona, principalmente en traumatismos de globo abierto. Y pues bien importante el cálculo del el OTS, que es el Ocular Trauma Score, que va a darnos una puntuación estimada de la agudeza visual con la que va a terminar el paciente una vez su traumatismo. Hoy en día pues existen, gracias a la tecnología, pues esta aplicación, que es la que yo conozco, no sé si hay más, en la que en la parte de la calculadora uno como médico le pone pues en qué agudeza visual llega el paciente, qué características de la lesión tuvo y automáticamente pues le da el puntaje del Ocular Trauma Score y ya te da una puntuación y la agudeza visual estimada que va a tener ese paciente. Y ya para empezar, pues vamos a empezar a hablar del trauma cerrado, pues en el segmento posterior puede haber desde una hemorragia vítrea, un desgarro o un desprendimiento de retina, una subluxación o luxación cristalino, conmoción retiniana, rotura coroidea, corioretinitis escleroticaria, agujero macular o hasta una avulsión del nervio óptico. El Ryan nos los divide en lesión ocular directa y lesión ocular indirecta. En la directa nos habla de la conmoción retiniana, la ruptura coroidea, la escleroticaria, el agujero macular traumático, desprendimiento de retina traumático y avulsión del nervio óptico. Y en las indirectas, pues la retinopatía de Purshner, el síndrome de Pearson, retinopatía de Valsalva y síndrome del bebé sacudido. Bueno, vamos a hablar de las lesiones según su mecanismo de acción. Vamos a tener que puede haber lesiones por golpe, lesiones por contragolpe o por una compresión ocular. La lesión por golpe, pues como su nombre lo indica, es va a estar el daño en el lugar del impacto. La lesión por el contragolpe va a ser el daño se va a producir en las interfaces tisulares opuestas al sitio del impacto, como puede ser en la conmotion retinitis, que es la retinopatía y la rotura coroidea. Y en la compresión ocular puede ser por compresión ocular, que vamos a ver que el diámetro anteroposterior del ojo va a disminuir por un estiramiento ecuatorial, como se puede dar en una diálisis retiniana. Vamos a empezar por la retinopatía de Valsalva. En 1972, Thomas Duane describe por primera vez una forma particular de retinopatía con hemorragia preretiniana secundaria a un aumento repentino de la presión intratorácica. Vamos a ver que puede desarrollarse en respuesta a una maniobra de Valsalva y ocurrir en actividades de esfuerzo. ¿Cuáles son estas maniobras de Valsalva? Puede ser desde un tos, vómito, levantamiento de pesas, inflar de balones, ejercicios,
y va a haber condiciones sistémicas que lo pueden también ayudar a que se padezca, como retinopatía diabética, telangiectasias, macroneurismas, embarazo, trastornos sanguíneos. La fisiopatología se divide en cuatro fases. La primera fase va a ser que va a haber un aumento repentino de la presión intratorácica con una disminución del retorno venoso, yendo a una reducción del llenado cardíaco, lo que va a llevar a una disminución de la presión arterial media y el pulso, y va a haber por consiguiente una taquicardia refleja y una vasoconstricción periférica. En la tercera fase va a haber una liberación de la presión que va a causar una rápida reducción de la presión intratorácica y va a reducir la presión arterial, lo que va a hacer que aumente la presión cardíaca. Y en la cuarta fase, va a haber un aumento brusco de la presión arterial que se va a producir cuando la sangre venosa regresa de nuevo al corazón. Básicamente, ante una maniobra de Valsalva, la presión arterial en áreas periféricas del cuerpo va a aumentar con mucha rapidez y este aumento tan rápido va a hacer que haya rupturas espontáneas de los capilares retinianos. El cuadro clínico característico va a ser en ojos, va a ser en unilaterales. Bilaterales es poco común. El inicio de los síntomas principalmente va a ser la baja de agudeza visual en los primeros días posteriores a la membrana, a la maniobra ya antes mencionadas. Su baja de agudeza visual va a depender de la localización de la hemorragia. Puede coexistir con otros padecimientos como hiposfagma. Y en el fondo de ojo, la lesión característica que se va a ver va a ser un quiste hemorrágico premacular por debajo de la membrana limitante interna. Este sangrado tiene una predilección por mácula. El tratamiento, vemos que el tiempo es el tratamiento, la reabsorción se da de manera espontánea. Los quistes hemorrágicos premaculares mayores a 3 diámetros de disco y que sean elevados, hay una opción de tratamiento que es el láser YAG, que también está como en controversia si hacerlo o no hacerlo. Y la vitrectomía es para ayudar a la remoción de la membrana limitante interna en caso de que sea necesario. En la mano izquierda tenemos dos fotos de fondo de ojo, donde se ve un paciente masculino de 18 años de edad, según descrito en el libro, que ante una maniobra salva presenta baja agudeza visual y en la foto de fondo pues aparece este quiste hemorrágico premacular. 4 meses después llega a su revisión. Previamente estaba en 42 a 30 centímetros y con el tiempo se da una reabsorción espontánea y llega a su agudeza visual que tenía previamente a la maniobra del salva, que era un 20/20. Este es un caso clínico de una retinopatía pulvar en una mujer embarazada. Era una femenina de 23 años de edad que cursaba en su séptimo mes de embarazo. Durante el interrogatorio lo único que refiere fue que hubo estreñimiento previo a su motivo de consulta, que fue baja de agudeza visual en ojo izquierdo de una semana. La mejor agudeza visual corregida en ojo izquierdo era 20/50 y en la bimicroscopía el segmento anterior no tenía ningún dato patológico. Cuando le hacen la exploración de fondo de ojo, ven una hemorragia preretinal localizada en la mácula y el diagnóstico le dan retinopatía de Valsalva, pero por exclusión, después de descartar varios diagnósticos. Se le da seguimiento a un mes en el que se ve que tiene una recuperación de una agudeza visual de 20/20. Y aquí están las imágenes. En la mano derecha, pues vemos esta hemorragia preretinal localizada en la mácula que le ocasionaba su 20/50 y un mes después regresa a su 20/20. Este también es un artículo en el que el objetivo de este estudio fue determinar los estudios visuales, complicaciones y efectos a largo plazo del drenaje de una hemorragia preretinal o premacular hacia el vítreo mediante o haciendo uso del láser YAG en pacientes con retinopatía de Valsalva. Se estudiaron 12 pacientes en total con hemorragia preretiniana y premacular, presuntamente causadas por maniobras de Valsalva y todos los pacientes negaron antecedentes de enfermedad ocular antes de la presentación. En el estudio se ofrecieron 3 tratamientos: observación conservadora, el uso de láser YAG y vitrectomía. 11 de los 12 pacientes optaron por tratamiento con láser y uno eligió la observación. El YAG se realizó para drenar la hemorragia hacia la cavidad vítrea. La agudeza visual se registró antes de los tratamientos y al primero y al sexto mes posteriores al procedimiento y se realizó un examen retinal completo en cada visita cuando fue posible. Y la agudeza visual mejoró en 11 pacientes tras la aplicación de láser YAG. No se observaron complicaciones post-láser durante el seguimiento de 6 meses y únicamente un paciente rechazó el láser. Entonces vemos que hubo una recuperación de la agudeza visual
a la hora, al mes y a los 6 meses en la mayoría de los pacientes. La historia de los pacientes pues es diferente en cada uno de ellas. Uno fue por levantamiento de una llanta, un específico del evento. Uno fue durante haciendo un levantamiento, cuando tosieron, cuando vomitaron. Entonces vemos que son diferentes las causas que nos pueden dar esta hemorragia, que aunque es rara, se puede presentar. Y en nuestra mano derecha vemos pues esta foto en el que se da el acillaje y vemos cómo esta hemorragia pues drena hacia la cavidad vítrea. Siguiendo con el síndrome del niño maltratado, esta es una enfermedad social que incluye una lesión física o mental infligida a un niño por los padres, tutores o responsables que estén al cuidado del niño. En 1966 se describe el primer caso en México. La literatura nos dice que en Europa 10% de los niños ingresados a los hospitales por traumatismo es a causa de abuso de las personas que los cuidan. Y el 40% de esos pacientes que presentan abuso van a presentar lesiones oculares. La literatura nos dice que no hay ninguna predilección acerca de la edad, sexo, condición social o a nivel educativo, simplemente que es en pediátricos. Y CAFE es el primero en demostrar la asociación entre sacudir al infante junto con una hemorragia intraocular e intracraneal. Se dice que la cabeza de los niños representa el 10% de su peso y que debido a que tienen un pobre desarrollo o fuerza en los músculos, principalmente del cuello, ante movimientos bruscos, se va a dar una aceleración y desaceleración muy rápida, lo que va a inducir a la hemorragia retinal. Del 50 al 80% de los niños sacudidos van a cursar con una hemorragia retiniana y del 10 al 23% de los niños maltratados van a tener una hemorragia retiniana también. Es importante sospechar en todas las citas, cuando estos pacientes son llevados de manera constante al hospital, es importante sospechar en maltrato infantil y cuando haya discrepancia en las historias, que no exista alguna relación entre la historia ya sea el cuidador, padre, madre o tutores. El diagnóstico es clínico. La manifestación ocular más común es la hemorragia retiniana en ambos ojos. Los trastornos de motilidad ocular pueden estar asociados también. Puede haber nistagmo, traumatismos periorbitarios, hemorragias subconjuntivales o abrasiones corneales. Y puede acompañarse de signos neurológicos como letargo, vómitos, somnolencia e irritabilidad. Por eso es bien importante hacer el diagnóstico junto con el pediatra y junto con el neurólogo, neurocirujano para juntar todos los signos. Los hallazgos, como ya dijimos, hemorragias retinianas principalmente, se describen como centros blancos, manchas algodonosas, puede haber pliegues retinianos perimaculares, hemorragias vítreas, incluso desprendimientos de retina. El diagnóstico diferencial es bien importante hacerlo. Puede haber otras posibles causas de hemorragias retinianas, como pueden ser leucemia, maniobra de resucitación cardíaca, traumatismos accidentales, hipertensión arterial maligna, trombocitopenia. Y el tratamiento es sospechar, notificar a las autoridades, debe ser multidisciplinario junto con lo que ya dijimos, con el pediatra y con neurología para descartar otros traumatismos. Y hemorragias retinianas tienden a aclararse posteriores a las 2 semanas sin tratamiento. Si vemos que hay hemovitrio o desprendimiento de retina, ya es cuando se indica la cirugía. Aquí vemos tres fotos diferentes de tres pacientes diferentes. En la primera, pues vemos una fotografía de fondo de ojo de un niño, de un pediátrico de 4 meses quien llega al servicio de urgencias por letargo. Al examen se le nota la falta de seguimiento de objetos luminosos y en el ojo derecho se observa una hemorragia vítrea densa. Esta foto, pues, es del ojo izquierdo donde se observan una opacidad de medios principalmente, un discreto edema de papila y múltiples hemorragias retinianas asociadas. La foto de la segunda, la de medio, es una foto de fondo de ojo izquierdo que muestra múltiples hemorragias intrarretinianas con centros blancos en un niño de 8 meses quien fue encontrado inconsciente con múltiples fracturas. Este niño, pues, nos lo describen que fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos por sospecha de maltrato infantil. Y la número 3, pues, es una fotografía de fondo de ojo igual de ojo izquierdo, aparentemente con edema de papila, hemorragia retiniana y subhialoidea. Como vemos, pues son tres fotos diferentes de tres niños diferentes con características pues, de traumatismos previos, de maltrato. Continuando, sí, la retinopatía de Purshner. En 1910, Purshner describe por primera vez múltiples parches junto con hemorragia intrarretinial. En 1912 se describe el síndrome de pérdida brusca de visión asociado con un traumatismo craneoencefálico grave.
encontramos que va a haber cambios retinianos secundarios y traumatismos indirectos distantes, cambios como pueden ser cambios reológicos, cambios por hipoxia o aumentos bruscos de presión intravascular. Vamos a ver que va a haber un daño endotelial vascular retiniano por un aumento de presión intraluminal, daños por émbolos, como puede ser aires, componentes sanguíneos, grasas, y va a haber un cambio en la interfaz vitreoretiniana por las fuerzas mecánicas previamente descritas. Los casos típicos para que se presenten en la retinopatía Purkinje pues son traumatismos craneoencefálicos graves, como dijimos, fracturas de huesos largos por la migración de estos émbolos que dijimos, o traumatismos torácicos, que es principalmente. O se han descrito igual en contusiones hepáticas, angiografías, cirugías de carótidas, cirugías torácicas y renales. Las manifestaciones clínicas, vamos a encontrar un edema macular y retineo generalizado, vamos a encontrar parches blanquecinos peripapilares, que son estas manchas algodonosas que van a representar el infarto a nivel de la capa de fibras nerviosas, va a haber hemorragias intrarretinianas y prerretinianas con trastornos de la pared capilar y podemos encontrar edema de disco. La fisiopatología, pues como dijimos, este émbolo va a causar la oclusión de la arteria y va a causar un infarto en el lecho microvascular. Estos émbolos pueden ser por grasa, como vienen de fracturas de huesos largos, o por líquido amniótico en pacientes femeninas que están en el momento de parto. El cuadro clínico y el diagnóstico se dice que es en los primeros días del postrauma, hasta de 4 días posteriores al trauma, son bilaterales, asintomáticos, y la agudeza visual puede variar desde un 20-200 hasta un cuenta de Dios inclusivamente. En las fluorangiografías vamos a ver una lesión aguda del endotelio vascular causado por un traumatismo que nos va a predisponer a la oclusión de la red vascular. Vamos a encontrar estas zonas de isquemia por esta oclusión vascular, edema de disco y fuga de colorante. Y el manejo, pues, es observación, lesión que desaparece en periodos de semanas a meses, la agudeza visual mejora en la mayoría de los casos y puede existir migración de pigmento y atrofia óptica. Y aquí vemos pues una fotografía igual de foto de fondo con una retinopatía de Puschner en ambos ojos asociadas a traumatismo torácico con previamente todo lo que ya describimos de las lesiones. Vemos cómo hay oclusión de los vasos, estas manchas, estas hemorragias y nos decía que era posterior a un traumatismo. Luego este es un artículo que encontré que nos habla de 15 pacientes que se estudiaron acerca de la epidemiología, las características clínicas de, de pacientes con retinopatía de Puschner. El resultado fueron 15 casos durante 12 meses que se asociaron hubo 6 casos que se asociaron con accidentes de tráfico, 6 casos que se asociaron con compresiones torácicas y 3 casos que se asociaron con pancreatitis aguda. Todos los casos fueron sintomáticos y se presentaron con una pérdida de agudeza visual, pérdida del campo visual o ambas, y se observó afectación bilateral en 9 de los 15 casos. Los signos retinanos agudos, como las manchas algodonosas, que fueron las que describimos previamente, hubo también hemorragias retinianas y manchas de Puschner, sé que estas se resolvieron dentro de un mes en el 26% de los ojos y dentro de 6 meses en todos los ojos. Los signos crónicos más comunes fueron palidez del disco óptico y una atrofia del epitelio pigmentario de la retina. Sin tratamiento, el 50% de los ojos mejoró al menos 2 líneas el momento de la agudeza visual en las cartillas de Snellen al final de la revisión y 23% mejoró al menos 4 líneas de Snellen. Solo uno de los 24 presentó agudeza visual peor que fue registrado al momento de la presentación. Y este artículo como conclusión nos da que la retinopatía de Puschner es una condición ocular rara, pero que amenaza la visión, más común en hombres jóvenes de mediana edad y tras traumatismos. La recuperación visual de estos pacientes es, como ya dijimos, de manera espontánea. Hay que darle tiempo, al menos 2 líneas de Snellen por mes. Y vemos pues aquí que la edad varía desde 36, 38, 30, 48, 50, ante antecedentes de compresiones torácicas, pancreatitis aguda y fracturas de huesos largos. El síndrome de Pearson, en 1881, Liren describe por primera vez una hemorragia retiniana asociada con hemorragia subaracnoidea en la literatura alemana. En 1900, Tirson describe una hemorragia vítrea posterior a una hemorragia subaracnoidea. Al principio, este síndrome de Tirson se definió como la presencia de hemorragia vítrea en las asociaciones con hemorragia subaracnoidea. En la actualidad, hoy se define como cualquier hemorragia intraocular relacionada con hemorragia intracraneal y presión intracraneal elevada.
Esta puede ser a cualquier nivel, puede ser incluso desde subretiniana, intrarretiniana, prerretiniana, subhialoidea o vítrea. La clásica es que se da en hemorragia subhialoidea. La epidemiología, pues vemos que el 10 al 50% van a cursar con una hemorragia intraocular, o sea, con una hemorragia subaracnoidea. 13.3% va a cursar con una hemorragia vítrea. La etiología puede ser intracraneal, como ya dijimos, pero también subdural, subaracnoidea, incluso intracerebral. Mayor frecuencia en hemorragia subaracnoidea por rupturas de aneurismas cerebrales y en traumatismos. Y la fisiopatología, pues la sangre intracerebral se comunica con el espacio intraocular a través de la lámina cribosa. Esto va a hacer que haya un aumento repentino en la presión venosa causada por la hemorragia intracerebral que se va a transmitir al globo ocular y va a resultar en una hemorragia intraocular. Y esta elevación de la presión venosa generada por el sistema venoso va a causar también una ruptura de los vasos retinianos superficiales, dando lugar a una hemorragia intracelular. Y el cuadro clínico, pues como ya dijimos, hemorragias en cualquiera de estas presentaciones, agudeza visual desde el 20/20 hasta la percepción de luz. Dice que es un poco difícil evaluar la agudeza visual de pacientes con este cuadro clínico por el estado neurológico del paciente que va a cursar. Vamos a encontrar múltiples hemorragias preretinianas, intrarretinianas, subretinianas, incluso un quiste hemorrágico por debajo de la membrana limitante interna y papiledema. Entonces, aquí en nuestra mano izquierda tenemos una fotografía a color del fondo de ojo, es un ojo izquierdo que nos muestra hallazgos del síndrome de Pearson con hemorragias en múltiples capas de la retina. Se observa la presencia de una gran hemorragia submembrana limitante interna junto con múltiples hemorragias intrarretinianas y una amplia área de hemorragia subretiniana. La de en medio. Y la de hasta la izquierda, pues nos la describe como un varón de 24 años de edad con hemorragia subaracnoidea traumática y se aprecia esta discreta ingurgitación venosa y un quiste hemorrágico submembrana limitante interna. Estas hemorragias retinianas van a ser profundas con márgenes, los describen como plumosos y patrón petaloide que va a irradiar hasta la fobia. En el OCT vamos a ver como una hiperreflectividad que va a ser característica de la hemorragia delineada por las fibras de la capa de Henle. La corioretinitis esclopetaria. En 1901, Goldziher describe el primer caso causado por una herida por arma de fuego. Su nombre proviene de sclopetum, que en latín significa escopeta, y tiene diferentes sinónimos, como proliferación corioretiniana, retinitis proliferante o necrosis retinal aguda. Esta lesión es poco frecuente en la retina y la coroides es causada por un traumatismo no penetrante ocasionado por un proyectil que va a viajar a una alta velocidad. El impacto va a ser directo sobre el globo ocular y va a estar dado por las ondas de choque que va a causar justamente este impacto. En la fotografía que vemos en nuestra mano derecha, una fotografía de color, muestra un área inferotemporal de esclerótica causada, desde esclerótica expuesta y ruptura cororetinana asociada con pigmento y hemorragia en un hombre de 19 años tras una lesión por escopeta. Los perdigones pasaron tangencialmente al globo ocular y quedaron alojados en la órbita. Los hallazgos oculares pues incluyen conmoción retiniana. Aquí vemos pues justamente esta área donde se ve pues la esclera expuesta y esta ruptura corioretiniana. Esta ruptura se va a dar por la diferencia entre la resistencia tensil de la esclera, la coroides, la retina y la iris posterior. Vamos a ver que al deformarse la esclera, la retina y la coroides se rompen y la hialoides posterior queda intacta. Posteriormente se van a retraer y van a permanecer en el sitio esta esclera descubierta que mencionamos anteriormente. Vamos a encontrar zonas de fibrosis en el borde de la lesión y como histopatología vamos a encontrar ausencia de retina de la membrana de Bruch y coroides van a ser reemplazados por tejido conectivo laxo y denso, y esta lesión causada va a estar recubierta por EPR y por membrana basal engrosada. El mejor pronóstico de hueso visual es si la fibrosis no afecta a la mácula. E igual, pues esta fotografía de campo extendido donde vemos la lesión en la arcada temporal superior, vemos cómo está esta lesión previamente descrita con ya los bordes fibróticos. Y vemos como la mácula pues está respetada, que la huesa visual pues en este paciente estaría conservada.
Este, pues es un artículo que encontré, es una serie de casos observacionales en retrospectiva. Hicieron una revisión de 33 publicaciones donde se observaron 61 ojos de 59 pacientes. En promedio, los pacientes que recibieron o que tuvieron el diagnóstico de una corioretinitis traumática esclerotidia fue en sexo masculino un 81%. Vemos que aquí en la tabla nos habla de los mecanismos de lesión, en el que principalmente fue una pistola de aire, que son unos balines de aire, la BB, en un 38,3%, y nos habla que en este estudio, al menos hablando de los factores de riesgo y el manejo, los proyectiles de menor energía, como es la pistola de aire o las pistolas de balines, tienen mayor probabilidad de un resultado visual diferente a lo que se creía que iban a ser en proyectiles de mayor energía. El pronóstico visual va a depender del estado de si va a afectar la mácula y la ubicación de dónde está la esclopetaria. Y pues es importante individualizar el tratamiento de cada uno de los pacientes. El tratamiento se vio que principalmente fue la observación, eh, bajo el número de casos y variedad de las lesiones, y la cirugía solamente si hay alto riesgo de desprendimiento de retina o un hemovitrio denso. Y el pronóstico, pues como ya dijimos, depende del tipo de lesión y su ubicación. 16,4% de los pacientes previamente escritos en el artículo lograron una visión, una recuperación del 20/20. La conmoción retiniana. En 1873, Berlín describió por primera vez como un blanqueamiento u opacificación de la retina que ocurre después de un traumatismo contuso en el globo ocular. Se le conoce como edema de Berlín cuando hay un involucro del polo posterior, y la lesión de zona blanquecina en retina va a tener unos bordes mal definidos de tamaños variables en el lado contrario del globo ocular donde se produjo este impacto o esta lesión. Y en el OCT vamos a ver un engrosamiento retiniano y una disrupción de las capas externas de la retina. En esta imagen, pues vemos una foto de fondo de ojo izquierdo en la que se observa una hemorragia subretiniana nasal a la papila y una zona de coloración amarillenta que abarca buena parte del área macular de los bordes, que están irregulares, mal definidos, compatibles con edema de Berlín. Vamos a ver que ante una lesión va a haber un desplazamiento del diafragma del cristalino iris que nos va a llevar a una expansión de las estructuras periféricas hacia afuera. La retina es una estructura que no es elástica, por lo tanto va a absorber las ondas de choque, y estas lesiones van a causarse en segmentos externos de las fibras de los fotorreceptores y de la unión con el epitelio pigmentado de la retina. Vamos a ver que las características de las lesiones, como ya dijimos, van a ser con un blanqueamiento en la retina, van a estar brillantes, van a presentarse horas después del traumatismo y van a tener una afectación en el polo posterior y periferia por los diferentes mecanismos. Puede haber un edema extracelular, una inflamación glial o una ruptura de los externos de los fotorreceptores. Y bueno, este artículo nos habla sobre investigar el espesor coroideo y el área coroidea en pacientes con conmoción retiniana unilateral. Se estudiaron 16 ojos de 8 pacientes. Se les hizo OCT al ojo con el traumatismo. El grupo control fue el ojo contralateral de los pacientes, el que no tuvo el traumatismo, y se les hizo a los 0 y a los 7 días post el traumatismo. El resultado fue que el espesor coroideo y el área coroidea subfoveal fueron mayores. Esto nos confirma la teoría de que hay un edema extracelular o una inflamación de las capas de la retina en los ojos con el edema de Berlín, lo que va a ocasionar o que se asoció mayor con la menor agudeza visual. Y el tratamiento pues no existe. En este artículo hablan del uso de esteroides, pero que hay una resolución espontánea hasta de 4 a 6 semanas. Igual, este es otro artículo que habla sobre una conmoción retiniana con un involucro en la periferia en un niño de 16 años que fue golpeado con una pelota de cricket un día previo a la consulta en el ojo izquierdo. Se le hace su exploración oftalmológica, el ojo derecho no tiene sin datos patológicos, y el segmento anterior del ojo izquierdo también sin datos patológicos. Al momento del motivo de consulta fue por el golpe, porque la agudeza visual permanecía en 20/20 y el ojo izquierdo mostró grandes áreas de opacificación blanquecina de la retina periférica que fueron sugestivas a conmoción retiniana. La agudeza visual, pues como dijimos, fue de 20/20, y el área pálida se resolvió en una semana sin ninguna complicación.
La ruptura coroidea, en 1854, von Graf describe lesiones en forma de media luna en un polo posterior que resultan en un trauma de globo ocular, usualmente focales y que son localizadas temporales al disco en patrón concéntrico. Va a haber una fractura en la coroides, en la membrana de Bruch y en el EPR a causa del traumatismo contuso del globo ocular, y estas pueden ser directas e indirectas. La directa puede ser anteriormente al sitio del impacto y puede haber una necrosis por compresión, y las indirectas pueden ser secundarias al traumatismo que ocurre, en donde va a ocurrir una deformación del globo ocular induciendo fuerzas de estiramiento y nos va a dar esta ruptura. El punto, cómo se van a formar, cómo se van a presentar en la clínica, van a ser lesiones curvilíneas subretinianas. A través de ellas se va a ver una visualización de la esclera. Entonces, en la foto de arriba, pues vemos como este fondo de ojo, esta foto clínica de fondo de ojo izquierdo, se observa la presencia de la fractura coroidea que involucra la zona foveal asociado a hemorragias subretinianas, donde vemos esta línea, esa ruptura. Y en la parte de abajo, pues vemos la observación de la fractura coroidea que involucra la zona foveal, siguiendo el clásico trayecto que es circunferencial al nervio óptico. Vamos a ver que hay dos etapas, la etapa aguda y la etapa tardía. La etapa aguda puede no mostrarse bien porque puede estar oculta por una hemorragia vítrea o subretiniana. Y las etapas tardías vamos a encontrar estos bordes ya hiperpigmentados. El diagnóstico en una fluorangiografía vamos a verlo como una lesión hiperfluorescente de bordes mal definidos. El OCT nos va a dar una disrupción del complejo EPR coriocapilar en la zona de la lesión. Y la histología pues va a haber una ruptura de la coroides, el EPR, la membrana de Bruch. En 3 semanas va a haber una proliferación fibrovascular de la coroides que va a evolucionar a una cicatriz fibrosa. El diagnóstico es va a haber una corrección por una proliferación fibrovascular que va a evolucionar a la cicatriz, como ya dijimos. Va a haber una neovascularización coroidea presente desde los 6 meses hasta varios años posteriores al traumatismo. Y si esta membrana neovascular coroidea está activa, se le puede dar antiangiogénicos intravitreos. Y el tratamiento, pues, 56% de la agudeza visual siempre mejora al 20-50, y esta agudeza visual va a depender si la fractura coroidea involucra la fobia o la aparición de complicaciones tardías como estas membranas neovasculares. E igual, pues aquí vemos una fotografía, bueno, en la foto A vemos una fotografía de fondo de ojo que muestra una ruptura coroidea en la mácula con acompañado de hemorragias subretinianas. Vemos en la parte de abajo el OCT, que muestra el área de ruptura coroidea como una discontinuidad de la membrana de Bruch. Se observa material hiperreflectivo subretiniano consistente con la hemorragia subretiniana. En la imagen C vemos cómo esta fotografía a color del fondo de ojo tras 5 semanas después del traumatismo muestra que la mayor de la sangre ya se resolvió, excepto por una pequeña cantidad que permanece ahí. Hay líquido subretirano en el borde superior de la ruptura coroidea y que es consistente con el desarrollo de una membrana neovascular. En este caso describen que la agudeza visual fue de 20-100, y en la parte de abajo pues el OCT demuestra el material aún permanente hiperreflectivo subretiniano en el área de la ruptura coroidea y material hiperreflectivo subfoveal en el área de la hemorragia. Y esta otra imagen también de ruptura coroidea en un paciente con pseudoexantoma elástico. La imagen a mano izquierda vemos cómo hay el montaje de estas fotos de polo posterior que representa múltiples áreas de ruptura cororetiniana junto con hemorragias retinianas. Y en la imagen de la derecha vemos esta autofluorescencia de campo lo describen como un panel derecho que va a mostrar una hipoautofluorescencia en las áreas de hemorragia y de la ruptura, que son justamente pues, las que vemos aquí, todas estas. Este artículo habla sobre la aplicación de antiangiogénico como tratamiento de la neovascularización coroidea secundaria a un traumatismo de una ruptura coroidea. Se trataron 54 pacientes con ruptura coroidea unilateral secundaria a un trauma. El periodo de seguimiento fue a 5 años. 11 de los 54 pacientes presentaron membrana neovascular, de las cuales 4 de las 11 estaban inactivas y 5 de las 11 estaban activas, y se les dio tratamiento con antiangiogénicos. Hubo una mejoría clínica y sintomática de los pacientes que cursaban con su membrana neovascular coroidea tratados con antiangiogénicos, y pues nada más se
concluyó que estos pacientes necesitan menos dosis, que lo comparaban mucho con un ejemplo, con ejemplos de pacientes con degeneración macular asociada a la edad, necesitan menos dosis. Ya el agujero macular traumático, vamos a ver que es un defecto en la estructura de la retina de espesor parcial o total que va a involucrar el área central de la fobia. En 1869, Knapp Noyes son los primeros en describir un agujero macular postraumático. Más del 90% de los agujeros son idiopáticos. Sin embargo, hasta un 6.3% están relacionados a traumatismos. Giovannos y colaboradores reportaron la presencia de quistes o agujeros maculares en 4% de boxeadores, de mayor predilección en varones jóvenes, y pueden estar asociados a otros trastornos producidos por el trauma, como pueden ser fracturas coroideas, conmoción retiniana o incluso hemovitrio. También se asociaron a no condiciones traumáticas como membranas epirretinianas, miopía, telangiectasias, macular tipo 2 o obstrucciones de vena central. El 92% tiene un cierre de agujero macular y un 60% una mejoría de 2 líneas de visión. Los síntomas por los que se presentan los pacientes principalmente son metamorfopsis y escotoma central, que siempre son postraumáticos. La fisiopatología, pues vamos a ver que esta fuerza del golpe, va a haber una fuerza de golpe, contragolpe, que va a inducir tracción del vítreo sobre el área foveal. Esta fuerza de tracción tangencial que ocurre al momento de la deformación del globo ocular al recibir el golpe va a resultar en una atrofia retiniana postraumatismo. El cuadro clínico, vamos a ver que se describen como lesiones. Vamos a encontrar este agujero redondo, bien delimitado, de espesor completo en el centro de la mácula, con un halo circundante de líquido subretiniano y cambios quísticos intrarretinianos. Freinen demostró que los agujeros maculares traumáticos más grandes eh, son de hasta 1.5 milímetros de diámetro, comparados con los idiopáticos, que son de hasta un 0.666 milímetros. Entonces demostró que los traumáticos son más grandes que los idiopáticos. En la fluorangiografía vamos a tener en la fase temprana un defecto de ventana en el EPR del centro de la mácula. En la fase intermedia vamos a ver este halo circundante de hiperfluorescencia correspondiente al líquido. Y en la fase tardía la fluorescencia se va a atenuar. El OCT, que es el estudio de más indicado, va a diferir de los idiopáticos, porque estos los van a encontrar más planos, de bases amplias, menos circulares y que se asocian a peores agudezas visuales. El tratamiento decía que de 3 a 6 meses va a haber una resolución espontánea. Pueden indicarse vitrectomía, taponamiento con gas o remoción de la membrana limitante interna si es necesario. Y Gorab y colaboradores en 22 pacientes sometidos a vitrectomía más gas más silicón por un agujero macular traumático tuvieron un cierre en el 67% que utilizaron silicón y en un 92% que utilizaron gas. En la imagen de la izquierda vemos una foto de fondo de ojo derecho en la que se observa pues este agujero macular de bordes definidos, como mencionamos anteriormente, asociado a cambios atróficos pigmentarios secundarios a un traumatismo ocular. Y en la imagen de mano derecha pues vemos igual, otra foto de fondo de ojo donde vemos esta lesión de agujero macular de bordes bien definidos, y vemos como en el OCT hay una pérdida de la continuidad de las capas. Y la abulsión del nervio óptico, para terminar, cuando un objeto entra el globo ocular y la pared orbital y desplaza el globo ocular, o debido a una fuerza contundente severa sobre él, vamos a encontrar que hay una pérdida de agudeza visual aguda. Esta abulsión del nervio óptico puede ser tanto completa como parcial. Cuando es completa, se caracteriza por separación total de la retina del nervio óptico. Va a haber una retracción de la lámina cribosa desde el borde escleral, y la biomicroscopía del fondo de ojo vamos a encontrar hemorragias extensas alrededor del nervio óptico, con una hemorragia dentro del nervio óptico. Y pues en esta imagen de nuestra mano izquierda vemos pues igual una fotografía de fondo de ojo a color de ojito izquierdo, que muestra una abulsión del nervio óptico. Vemos que no hay, que el área de la cabeza del nervio óptico está, digámosle, como excavada, lo describen aquí, y que está llena de hemorragias, que son justamente estas flechas que están señalando.
la sangre va a fluir hacia el vitro y se observa una hemorragia peripapilar y una oclusión de la arteria central de la retina. Los hallazgos, pues vamos a encontrar, como ya dijimos, hemorragias alrededor del nervio óptico, hemovitrio, excavación del nervio óptico, hemorragia dentro del nervio óptico e incluso obstrucciones de la vena central. La fisiopatología pues se debe a este desplazamiento anterior y forzado con una rotación extrema y súbita del globo ocular por un aumento brusco de la presión intraocular que desprende de este nervio de la pared escleral. Cuando son directos, pues la lesión directa es por una lesión orbitaria penetrante, que es menos frecuente, y cuando es indirecta, pues puede deberse a fuerzas de torsión rápida y fuerte que no produce el corte del nervio óptico. El diagnóstico, pues la histología vemos una dislocación posterior de la lámina cribosa, vamos a encontrar una discontinuidad de las fibras del nervio óptico con las fibras nerviosas de la superficie y en la frangiofría, pues vamos a ver una falta de perfusión de los vasos sanguíneos retinianos con una circulación coroidea intacta. En la imagen izquierda vemos la abulsión del nervio óptico, nos dice nos describe cómo están estos pliegues retinianos abundantes en el nervio óptico traccionándolo hacia atrás. Y en la imagen del medio vemos pues esta abulsión de la cabeza del nervio óptico, donde este nervio está oculto por una hemorragia y se observa una oclusión vascular. Y como conclusión, pues ya nada más para terminar, pues puede haber traumas oculares directos y puede ser otros causados por causas sistémicas o indirectos. En los directos, pues tenemos la conmoción retiniana, la ruptura coroidea, la esclerotidia, el agujero macular traumático y la avulsión del nervio óptico. Y las causas sistémicas o indirectas, pues puede ser por una retinopatía de Kushner, síndrome de Pearson, retinopatía de Valsalva o una retinopatía por el bebé sacudido. Y aquí están pues algunas de las características más importantes para diferenciar cada una de ellas. Esas son las bibliografías de donde me basé y sería todo. Bueno, esta clase a mí me gusta bastante, la verdad, porque hablamos de todas las retinopatías traumáticas, entonces es importante saber en qué sector, en qué zona de la retina se dan cuando son por trauma, ¿sí? ¿Cuáles son las diferencias entre cada una de las retinopatías y fotos, vea? Si no pueden identificar ese tipo de lesiones con fotos, estamos mal. Entonces, si gustan, pasamos a la siguiente clase para que terminemos las que faltan. El día de mañana no va a haber clase, ¿ok? Entonces vamos a hacer un cambio. El día jueves va a haber doble clase porque mañana hay jornada en Quiché. La otra semana, creo que el 28 estamos con clase, pero la vamos a ver el miércoles, ¿ok? Para que no vayan a estar diciendo, no, no sabía, que no sé qué. Lo vamos a hacer doble clase el día miércoles y terminamos el bloque de retina. Perfecto, no tenemos que faltar la mañana. Sí, mañana en la mañana. Y se tienen que meter a las clases de la mañana, porque las veces que yo me he metido ni siquiera participan, están en otra onda. O si saben que hay clase a las 7 de la mañana, tienen que levantarse más temprano. O sea, su responsabilidad es estar pendiente de sus clases. Porque si noté